Dentro de los muros silenciosos del templo del dinero resuena un eco particular. Uno que no proviene del gasto ni del derroche, sino de algo que, en apariencia, debería traer calma y seguridad: el acto de ahorrar. Muchos lo consideran una virtud indiscutible, el camino seguro hacia la estabilidad, el símbolo de disciplina y previsión. Pero hay un eco distinto, una vibración invisible que muchos no confiesan, un sonido interno que no es paz, sino ansiedad. Es el eco del ahorro vacío, ese que se forma cuando el dinero guardado se convierte en una fuente de miedo, en una medida del control o en un refugio emocional para quienes no han aprendido a confiar en la vida ni en su propia capacidad de generar abundancia. Ahorrar no siempre significa prosperar. Hay quienes acumulan sin propósito, quienes guardan sin disfrutar, quienes viven con la angustia de perder lo que tienen y con la culpa de gastar lo que han ganado. Detrás de esa rigidez financiera se oculta una historia mucho más profunda, un patrón emocional que asocia el dinero con la supervivencia y no con la expansión. Este capítulo no es una invitación a gastar sin medida, sino a mirar de frente el propósito detrás del ahorro, a descubrir si ese dinero guardado es una semilla que crecerá o una piedra que te hunde lentamente en la ansiedad. El eco del ahorro vacío aparece cuando el acto de guardar dinero deja de ser una elección consciente y se convierte en una obligación dictada por el miedo. Puede que el miedo a la pobreza, al fracaso o a repetir la historia de carencia de los padres esté marcando tus decisiones. Quizás ahorras compulsivamente porque crees que el mundo no es un lugar seguro o porque piensas que si dejas de acumular perderás tu valor. En realidad, ese comportamiento no se trata de previsión, sino de una búsqueda desesperada de control. El control se disfraza de prudencia, pero en el fondo no es más que una forma elegante de decir: tengo miedo. En el templo, ese miedo se representa como un eco que resuena en las paredes de las cámaras del tesoro. Quienes entran en ese lugar pueden escuchar sus propios pensamientos repetirse una y otra vez, frases como ¿y si me quedo sin nada? ¿Y si el dinero se acaba? ¿Y si nunca tengo suficiente? Cada eco golpea con fuerza, reforzando la idea de escasez, haciendo que incluso los ahorros más grandes parezcan insuficientes. Así, el dinero deja de ser un aliado y se transforma en un juez. El acto de ahorrar, que debería ser símbolo de conciencia y equilibrio, se convierte en una prisión invisible. En esta primera parte del viaje, entenderás que el problema no está en el ahorro en sí, sino en el significado que le has dado. Ahorrar por miedo no te hace libre, te mantiene atado a una versión de ti que aún no ha sanado su relación con la seguridad. El dinero, cuando se guarda sin propósito, se convierte en energía estancada, sin movimiento, sin flujo. Y la abundancia solo puede habitar en aquello que fluye. Guardar dinero sin intención es como retener la respiración esperando sobrevivir más tiempo. El cuerpo aguanta unos segundos, pero tarde o temprano necesita exhalar. De la misma forma, el dinero necesita circular para que mantenga su vitalidad. El eco del ahorro vacío no es una condena, es una llamada. Es el alma financiera pidiendo dirección, propósito y fe. Te está invitando a transformar el miedo en estrategia, la ansiedad en acción consciente y el control en confianza. En los siguientes bloques de este capítulo, descenderemos juntos a las raíces psicológicas de este fenómeno. Exploraremos cómo nacen esas creencias de escasez y, finalmente, cómo puedes llenar de propósito cada moneda guardada, de manera que tu ahorro deje de ser un muro de protección y se convierta en un cimiento para construir tu libertad. El primer paso para transformar el eco del ahorro vacío es escuchar. Escuchar tu propio diálogo interno cuando piensas en dinero, cuando ves tu cuenta de ahorros, cuando gastas o cuando alguien más te habla de inversión. ¿Qué sientes? ¿Paz o culpa? ¿Miedo o gratitud? Esa respuesta es el espejo de tu relación con la abundancia, porque no es el monto lo que determina tu serenidad, sino la energía con la que te relacionas con ese monto. Hay quienes con poco duermen tranquilos y quienes con mucho no pueden descansar. Y la diferencia no está en el número, sino en la emoción que los gobierna.
Este episodio no pretende enseñarte únicamente técnicas financieras, sino invitarte a un cambio profundo de conciencia. El ahorro es una herramienta poderosa, pero solo cuando está guiado por la intención y no por el miedo. En este recorrido aprenderás a transformar esa energía acumulada en movimiento, a redefinir el significado de la seguridad y a reconciliarte con la idea de tener, disfrutar y dejar fluir. Porque el dinero que se guarda con propósito se convierte en una semilla, pero el dinero que se guarda con miedo se convierte en sombra. Y este es el momento de encender la luz dentro de esa sombra. Todo comportamiento financiero tiene una raíz emocional. Antes de que existiera el dinero en tus manos, existía una historia en tu mente. El miedo a gastar no nace el día en que recibes tu primer salario, sino mucho antes, cuando escuchas frases en casa que se incrustan en tu subconsciente y se convierten en verdades invisibles. Tal vez creciste oyendo que el dinero cuesta mucho ganarlo, que hay que guardar por si acaso, que los ricos se vuelven egoístas o que si disfrutas demasiado, algo malo pasará después. Cada una de esas ideas, repetidas sin cuestionamiento, forma un cimiento emocional sobre el cual se construye tu relación con el dinero. Y aunque hoy seas adulto, trabajes, inviertas o tengas metas financieras, esa voz del pasado sigue operando, empujándote a acumular no desde la estrategia, sino desde la inseguridad. Imagina por un momento que en tu infancia, cada vez que tus padres hablaban de dinero, lo hacían desde la preocupación. Los recibos sobre la mesa eran motivo de tensión. Las compras grandes venían acompañadas de culpa y los ahorros eran guardados en silencio como un acto casi sagrado. Pero también como una señal de peligro, hay que guardar porque no sabemos qué pasará. Esa atmósfera emocional se convierte en una semilla que germina en tu subconsciente y florece en la adultez como una mentalidad de alerta. Tu cuerpo asocia el acto de gastar con riesgo y el acto de ahorrar con sobrevivir. Pero el problema es que no se puede vivir eternamente en modo supervivencia sin que eso consuma tu paz interior. Así nace el eco del ahorro vacío, el eco de quienes ahorran para no sentir miedo en lugar de ahorrar para construir sueños. Es un eco que resuena en el silencio de las cuentas bancarias, en las noches en que revisas tu saldo sin razón. En la ansiedad que sientes cuando tienes que usar parte de ese dinero que tanto te costó guardar. Cada movimiento financiero está cargado de emociones y cuando esas emociones no se reconocen, gobiernan en silencio. Si alguna vez te has sentido culpable por comprar algo que deseabas o has experimentado ansiedad al ver disminuir tu cuenta, estás escuchando ese eco. No viene del banco, viene de dentro. Pero ¿por qué el ahorro, que debería ser una herramienta de libertad, puede convertirse en una fuente de angustia? Porque el ahorro no tiene poder en sí mismo. El poder está en el significado que le das. Cuando ahorras desde la confianza, cada moneda representa un paso hacia la expansión. Cuando ahorras desde el miedo, cada moneda representa un intento desesperado por controlar lo incontrolable. Y como el miedo nunca se sacia, por más que acumules, nunca sentirás que es suficiente. Es una sed que no se apaga con dinero porque el agua que realmente busca tu alma es la certeza de que eres capaz de generar, de crear y de sostener tu bienestar sin depender de la escasez. En este punto del camino, el templo te invita a mirar hacia adentro. Hay pasillos que conducen a bóvedas llenas de monedas, pero si observas con atención, verás que las monedas no brillan, están cubiertas por una fina capa de polvo. Son riquezas guardadas sin propósito, tesoros que nadie se atreve a tocar. El guardián de esa bóveda es el miedo, y su lema es mejor no mover nada. Por si acaso. Pero cada día que pasa sin movimiento, sin propósito, sin circulación, el brillo del oro se apaga un poco más. La energía se estanca, la mente se tensa y la abundancia deja de fluir. Muchos confunden ahorro con control, pero en realidad son opuestos. El control nace de la desconfianza, de la creencia de que si no tienes todo bajo dominio, algo malo pasará. El verdadero ahorro consciente nace de la confianza, de la certeza de que puedes sostenerte y proyectarte al futuro sin miedo. Cuando el control guía tus finanzas, te obsesionas con los números, revisas cada gasto, sufres cada pago. Pero cuando la confianza guía tu relación con el dinero, el ahorro se convierte en una danza entre guardar y disfrutar, entre cuidar y compartir,
Es importante comprender que no existe una cantidad mágica de dinero que elimine la ansiedad. Quienes temen perder lo que tienen seguirán sintiendo el mismo miedo aun si duplican o triplican sus ingresos, porque el problema no está en el monto, sino en la mentalidad. De hecho, muchas personas descubren que, mientras más tienen, más temen perderlo. Es el ciclo del ecovacío: acumulas para sentirte seguro, pero cada vez que acumulas más, la sensación de inseguridad crece contigo. El miedo se adapta al tamaño de tu cuenta. Romper este ciclo requiere un acto de valentía interior. No se trata de dejar de ahorrar, sino de cambiar la razón por la que lo haces. Pregúntate, ¿ahorras para protegerte del mundo o para expandir tus posibilidades dentro de él? ¿Ahorras porque confías en tu capacidad de generar o porque temes no volver a hacerlo? La respuesta revelará si tu ahorro está vivo o muerto, si es una semilla o una piedra. Cuando entiendas esto, el dinero dejará de ser una carga y se transformará en un aliado. No se trata de gastar sin pensar, sino de vivir sin miedo. La verdadera seguridad no está en la cantidad de ahorros, sino en la fortaleza interior de quien sabe que puede crear valor en cualquier circunstancia. Ese es el cambio de paradigma que este capítulo busca despertar: pasar del ahorro por temor al ahorro por propósito, del control rígido a la estrategia consciente, del miedo a la fe. En los próximos bloques descubriremos cómo convertir ese dinero acumulado en una herramienta para tu crecimiento emocional y financiero, cómo definir objetivos que llenen de sentido tu ahorro y cómo usar la energía del dinero como un vehículo de propósito y expansión. Porque cuando el ahorro tiene un para qué, deja de ser un ecovacío y se convierte en una melodía de abundancia. Llegar a este punto del camino significa enfrentarte a una verdad profunda, aquella que muchos evitan mirar porque los obliga a soltar el control. Y soltar el control en un mundo donde todo parece incierto es un acto de valentía. Pero sin soltar no hay flujo. Sin flujo no hay vida. La ansiedad por ahorrar nace precisamente de esa necesidad de tener todo bajo control, de sentir que puedes blindarte del caos, de las crisis o de la pérdida. Sin embargo, esa necesidad termina encerrándote en una cárcel invisible donde cada gasto se convierte en una amenaza y cada decisión económica en una batalla interna entre la razón y el miedo. Cuando el ahorro se vuelve un refugio emocional, no solo acumulas dinero, acumulas tensión. Guardas billetes y monedas, pero también guardas dudas, inseguridades y heridas no sanadas. Te convences de que, al tener un fondo más grande, estarás más tranquilo, pero en el fondo sabes que no es así. Porque la tranquilidad no se compra, se construye con confianza. Y esa confianza no proviene del dinero guardado, sino de tu capacidad para usarlo con propósito. El dinero, al igual que la energía, necesita movimiento para mantener su poder. Si lo retienes demasiado tiempo por miedo a perderlo, se oxida emocionalmente, se convierte en un recordatorio constante de todo lo que temes. Pero cuando lo haces circular conscientemente, con dirección, con intención, empieza a multiplicarse, no solo en cantidad, sino en significado. Hay quienes descubren que, al invertir en su crecimiento, en su educación o en experiencias que los transforman, el dinero retorna multiplicado, no porque la economía cambie, sino porque cambian ellos. Ahorrar con propósito es comprender que cada moneda guardada tiene un destino que trasciende el número. No se trata de guardar por guardar, sino de cuidar para construir. Significa que cada vez que eliges ahorrar, lo haces sabiendo que ese dinero tiene un propósito claro: sostener un sueño, crear una oportunidad, generar libertad. Y cuando el propósito se vuelve más grande que el miedo, la ansiedad se disuelve. Ya no ahorras para evitar el dolor, ahorras para alimentar tu expansión. Mucha gente cree que la educación financiera se trata de números, pero en realidad es una reeducación emocional. Puedes tener el presupuesto más detallado, las inversiones más planificadas, pero si tu mente sigue asociando el dinero con miedo, escasez o culpa, seguirás sintiendo un vacío, porque el dinero es una extensión de tu energía interior. Cuando tú vibras en confianza, el dinero fluye contigo. Cuando vibras en miedo, el dinero se esconde. Es una danza invisible que muchos ignoran, pero que marca la diferencia entre vivir con ansiedad o con propósito. Hay una gran diferencia entre ahorrar desde la conciencia y ahorrar desde la contracción.
El ahorro consciente no es una obligación, es una elección que nace del amor propio. Es mirar el futuro con esperanza y no con temor. Es decirte a ti mismo, confío en que mañana también sabré generar, pero hoy elijo cuidar lo que tengo con inteligencia. En cambio, el ahorro desde la contracción es un mecanismo de defensa, una respuesta automática que busca evitar el sufrimiento. En lugar de empoderarte, te encierra. En lugar de expandirte, te reduce. Para sanar esa relación, debes comenzar por observarte. La próxima vez que te sientas ansioso al pensar en gastar o en usar parte de tu ahorro, detente y hazte una pregunta simple: ¿qué es lo que realmente temo perder? La mayoría de las veces no es el dinero en sí, sino lo que representa. Puede ser la sensación de control, la validación de sentirte responsable o el miedo a no poder volver a ganar lo mismo. Pero cuando lo nombras, lo haces visible y todo lo visible puede transformarse. La conciencia es la llave que abre las bóvedas más cerradas del alma. Aprender a gastar con intención es parte del mismo proceso que aprender a ahorrar con propósito. Gastar no es un pecado, es una declaración de confianza. Es afirmar que lo que das volverá multiplicado porque lo haces desde la plenitud y no desde la carencia. Hay personas que se castigan por disfrutar, que sienten culpa cuando se dan un gusto, como si cada momento de placer pusiera en riesgo su estabilidad. Pero el equilibrio financiero no se logra eliminando el disfrute, sino integrándolo con conciencia. El dinero debe servir para sostenerte, pero también para inspirarte. Una vida centrada solo en acumular pierde color, se vuelve mecánica. La verdadera abundancia incluye gozo, creatividad, descanso y conexión. Si tu cuenta crece pero tu energía se apaga, estás confundiendo prosperidad con supervivencia. Y la vida no fue hecha para sobrevivirla, sino para vivirla plenamente. Por eso, cuando conviertes tu ahorro en propósito, recuperas el sentido de la expansión. Ya no temes al futuro, porque estás construyendo desde la fe y no desde el temor. El siguiente paso en este viaje es entender que el dinero, al igual que tú, tiene una misión. No está hecho para quedarse inmóvil en una cuenta, sino para participar en la creación. Invertir no solo significa mover cifras, significa mover energía hacia algo que crees que vale la pena. Puede ser tu desarrollo personal, tu bienestar, tu familia o tus sueños. Cada inversión consciente es una declaración de confianza en la vida. Es mirar al universo y decir, confío en que habrá más. El eco del ahorro vacío se disipa cuando aprendes a usar el dinero como un puente, no como una muralla. Cuando dejas de verlo como una defensa contra la incertidumbre y lo ves como una herramienta para crear certeza interna. Esa transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero cada vez que eliges confiar un poco más, cada vez que usas tu dinero con amor en lugar de con miedo, estás reconstruyendo tu relación con la abundancia. Y cuando finalmente logras esa paz, cuando puedes mirar tus ahorros sin ansiedad, cuando puedes gastar sin culpa y cuando puedes invertir sin miedo, algo cambia en lo más profundo de ti. El dinero deja de ser un enemigo que tienes que controlar y se convierte en un aliado que te acompaña. Ya no es una fuente de tensión, sino un canal de propósito. En ese punto, el eco desaparece y en su lugar surge una melodía serena. La melodía de una mente libre que entendió que el verdadero valor no está en lo que acumulas, sino en lo que haces con ello. Cuando logras silenciar el ruido interno que te empujaba a ahorrar por miedo, te das cuenta de algo revelador. La paz no viene del monto, viene de la intención. No importa cuánto tengas guardado, si el propósito detrás de ese dinero es claro, el alma descansa, porque el dinero, al final, no es más que un mensajero de tu energía. Refleja lo que piensas, amplifica lo que sientes y responde a la frecuencia desde la que actúas. Si lo manejas desde la ansiedad, te exigirá más. Si lo manejas desde la confianza, te sostendrá. Ahorrar con conciencia no es negarte los placeres de la vida, es elegirlos con sabiduría. No es vivir limitado, es vivir despierto. Significa saber que tu tranquilidad no depende de una cifra, sino de tu capacidad para generar y recrear valor una y otra vez. La abundancia no se mide en lo que tienes, sino en lo que puedes construir con lo que tienes. Y esa comprensión libera. Cuando transformas tu ahorro en un vehículo de propósito,
descubres que no necesitas más para sentirte seguro, solo necesitas coherencia. Coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces con tu dinero. En ese punto, el ahorro deja de ser una reserva contra el miedo y se convierte en una inversión en tu paz interior. Ya no ahorras para protegerte del mundo, ahorras para expandirte dentro de él. El eco del ahorro vacío se desvanece cuando entiendes que no viniste a acumular, sino a crear. No viniste a sobrevivir al dinero, sino a dirigirlo con propósito. Tu cuenta puede crecer o disminuir, pero si tu propósito permanece firme, tu valor nunca será dus. Porque el dinero va y viene, pero la conciencia que lo mueve es eterna. En la cima de este proceso, cuando mires atrás, notarás que lo que cambió no fue tu cuenta, fue tu vibración. Aprendiste que el control no da paz, la confianza sí. Que guardar por miedo seca, pero guardar con fe florece. Que ahorrar no es cerrar puertas, es abrir caminos. Y que el verdadero propósito del dinero no es darte seguridad, sino enseñarte libertad. Has dejado atrás el eco. Ahora, cada moneda tiene voz, cada elección tiene sentido, y cada ahorro es una semilla. Y tú, al fin, eres el jardinero consciente de tu propia abundancia.